Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bien, poesía del litoral, poesía de un entrerriano, poesía de Juan L. Ortiz. Bueno, empiezo con un poema. Dale, métele. Dice: Señor, he sido tal vez una rama de árbol, una sombra de pájaro, un reflejo del río. Señor, esta mañana tengo los párpados frescos como hojas, las pupilas tan limpias como de agua, un cristal en la voz como de pájaro, la piel toda mojada de rocío y en las venas, en vez de sangre, una dulce corriente vegetal. Señor, esta mañana tengo los párpados iguales que hojas nuevas y temblorosa de oros, abierta y pura como el cielo, el alma. Este poema es de Juan L. Ortiz, del agua y la noche, uno de sus primeros poemarios. Te comento que Juan Laurentino Ortiz nació en Puerto Ruiz en 1896 y murió en Paraná en 1978. Estamos hablando de dos localidades de Entre Ríos. Se lo llamó el poeta franciscano, no solo por la temática en relación con la naturaleza, sino también por su ascetismo, por su estilo de vida. Él vivió en el campo, en su infancia, fue una infancia rural. Si bien después, años después, en su juventud, viajó y vivió unos años en Buenos Aires y tuvo un tiempo, una suerte de formación también con intelectuales relacionados con el arte, con la política, particularmente con el anarquismo. Vuelve nuevamente a Entre Ríos, pero lleva una vida retirada, fue un empleado público. Eso no le quitó ser un faro desde la poesía del interior y también una gran influencia no solo a los poetas de las generaciones que lo precedieron, sino también a los escritores en general. Pensemos en Juan José Saer, por ejemplo, que lo admiraba muchísimo. Y si pensamos también en el estilo de su poesía, él tiene que ver con esta poesía posterior al modernismo, una poesía en relación con la naturaleza, con la comunión con la naturaleza, con la contemplación. Erróneamente se lo ha asociado con los poetas místicos. Si pensamos en los poetas españoles, no es así Juan L. Ortiz, porque si bien en los poetas españoles tenemos una trascendencia, ese yo lírico que se dirige a ese Dios, a esa trascendencia, en el caso de Juan L. Ortiz hay una búsqueda de trascendencia, pero de comunión con la naturaleza, sin olvidar el hombre. Y uno de los temas importantes en Juan L. Ortiz es la injusticia social. Por eso no podemos pensar que Juan L. Ortiz solamente contempló el río, contempló el paisaje y la naturaleza, que están presentes y son fuertemente sus temáticas, sino también el tema de lo social está presente en su poesía. Tenemos muchos poemarios que, como vos dijiste en más de una oportunidad durante el programa, fue la universidad en 1996 que reunió el Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral la obra completa, porque estaba en su momento agotada, todas sus ediciones dispersas en diferentes revistas, en plaquetas. Bueno, realmente la universidad hizo un gran trabajo para reunir esa obra y que por suerte enorme, grande, sigue estando. Sí, vos pensás lo que es el poema Gualeguay, por ejemplo, que es enorme, esa sola producción poética. Y si pensamos, bueno, en los temas, como te decía, el río y su constante fluir, la caída del hombre y su posible redención, su futura redención, el hombre y su comunión con la naturaleza, como te decía, la injusticia social y la esperanza de una nueva comunión. Es un poeta que a mí me gusta mucho. Lo recuerdo siempre, porque no solo tiene que ver con esta trascendencia en relación con lo cósmico, lo natural, sino también con lo nuestro. Yo creo que el río está en nosotros y me gusta mucho en Juan L. Ortiz sus preguntas. Por eso quería recordar un ensayo de Héctor Piccoli y Roberto Retamoso, que escribieron el primer ensayo sobre Juan L. Ortiz y que está publicado en la Historia de la Literatura Argentina, publicada en SEAL,
que tiene que ver justamente con la poética, dicen ellos, es una poética de la reflexividad, una poética del éxtasis. Y cuando hablamos de reflexividad, ¿qué significa? Es un discurso que tiene que ver con esa búsqueda por reflejar las acciones, el entorno, el paisaje, pero también reflexividad porque se reflexiona sobre ese entorno. Y de ahí también esas constantes preguntas que están en la poesía de Juan L. son preguntas que no son retóricas, no son preguntas leves, son preguntas profundas, preguntas que él se hace a sí mismo y que también nos interpela a nosotros como lectores. Y en relación con esas preguntas, esa reflexividad, lo notamos en su lenguaje, en su gramática, por eso vos podrás ver que sus poemas pareciera que dibujan ese río. Podríamos decir que hay como una sintaxis que toma esa forma como los poemas de Mallarmé o la poesía china, que pareciera que no se terminan más y que fluyen constantemente como fluye el río que nos rodea. Y yo creo que eso es lo más cercano a nosotros en relación con este paisaje, que no es un paisaje únicamente desde el punto de vista de una postal, nos está interpelando en relación con nuestra propia humanidad y con nuestra búsqueda del ser. Por eso creo que es una poesía tan profunda. Y quería terminar, porque yo leí un poema, pero encontré otro en YouTube, que no es el famoso poema que circula mucho, Fui al río, que es uno de los conocidos, ¿no? Sino otro que tiene que ver con el río. Así que lo escuchamos y Gabriel, se llama A la orilla del río. Bien. Juan L. Ortiz. A la orilla del río, un niño solo con su perro. A la orilla del río, dos soledades tímidas que se abrazan. Qué mar oscuro los rodea cuando el agua es de cielo que llega danzando hasta las gramillas. A la orilla del río, dos vidas solas que se abrazan. Solos quedaron cerca del rancho. La madre fue por algo. El mundo era una crecida nocturna. ¿Por qué el hambre y las piedras y las palabras duras? Y había enredaderas que se miraban y sombras de sauces que se iban y ramas que quedaban. Solos de pronto, solos, ante la extraña noche que subía y los